Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y muchas gracias a nuestros dos invitados que están aquí. Gracias a Joel Salas Suárez, que es comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Joel, gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, Carmen, un placer estar aquí. Gracias por estar aquí. Y gracias a Guillermo Noriega. Guillermo forma parte de, bueno, es director de Sonora Ciudadana y forma parte de esta Coordinación Nacional del Colectivo por la Transparencia en México. Gracias por estar aquí de nuevo. Carmen, un placer. Muchas gracias. A los dos, gracias. Y bueno, la razón de esta invitación tiene que ver con lo que se acaba de promulgar en México. Se acaban de promulgar el día de ayer esta ley general de transparencia y acceso a la información pública. De esto hemos hablado muchas veces porque estamos convencidos en este programa que el tema de la transparencia y el acceso a la información es pieza fundamental para cualquier funcionamiento democrático en un país. Y hemos vivido el trance de esta ley general después de una reforma constitucional que dota a el Instituto Federal de Acceso a la Información de un nuevo estatus jurídico, de autonomía y de nuevos elementos que hemos aquí conversado. Pero el caso, Guillermo, Joel, es que hoy ya está aprobada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información después de no pocos vericuetos. ¿Cómo llegamos a lo que llegamos, Joel, y qué tenemos hoy en México en esta materia? Proceso inédito en el que parlamentarios se abren, las principales fuerzas políticas conscientes de la crisis de credibilidad que tiene el país, la crisis de legitimidad que tienen muchas instituciones públicas, dicen hagamos una ley a la altura de la reforma al artículo 6º constitucional. Y para ello literalmente se abren y haciendo uso de los principios de parlamento abierto empiezan a trabajar con organizaciones de la sociedad civil en una propuesta de ley que era extraordinaria. Y así llegamos a diciembre del año pasado, todo el mundo felices y contentos, dijimos vamos a seguir siendo modelo a nivel internacional. Llega diciembre, hay algún senador que por ahí utilizó una expresión muy buena y de repente pues, que se atravesaron varias cosas en el país para cerrar el año pasado, entre ellos casas y varios episodios lamentables para la vida pública de nuestra nación, y llega enero y pues empiezan a haber proyectos que no se sabe quién los está empujando, con una especie pues no solo de regresiones sino de contradicciones terribles que podían contradecir el propio artículo 6º constitucional, y es ahí donde sociedad civil, donde el IFAI sacamos un decálogo y gracias al apoyo que nos dan los medios de comunicación como tú, pudimos más o menos sacar un proyecto que se aprueba en el Senado, se va a la Cámara de Diputados y finalmente el día de ayer es firmada por el Ejecutivo y el día de ayer por la tarde entra en vigor. Tendremos un año para que entre a plenitud esta ley, pero si no tienes inconveniente aquí dejaría la primera intervención. Para arrancar la conversación, Joel Salas y Guillermo, antes de entrar en los detalles de cómo quedó la ley, ¿cómo viviste tú el proceso? Porque creo que lo dice muy bien Joel, es un hecho inédito y al final de cuentas, dentro del inédito histórico, es que se salvaron cosas esenciales, pero que sin la presencia, como describe Joel, fundamentalmente de la sociedad y de organizaciones como la tuya, pues hubiera quedado una cosa esperpéntica. Y de periodistas o regresiva. Sí, terrible, ¿no? Y de periodistas también comprometidos con el tema como tú y muchos otros, Carmen, que la verdad sin esos espacios, como bien dice Joel, esto hubiera sido una masacre. Una masacre total, ¿no? Decirlo de esta manera. De la gloria al infierno en pocas semanas. En pocas semanas, y como decía el senador Alejandro Encinas, se les atravesaron las posadas y las Casas Blancas y demás, ¿no? Pues mira, de entrada, decir, la reforma constitucional fue muy buena. Fue un proceso muy bueno, muy amigable. La sociedad civil participó también activamente y nada más a última hora en la Cámara de Diputados se les ocurrió meter reservas, fueron momentos muy tensos.
pero en 2014 logramos una reforma constitucional de primera, de 10. Sabíamos que el demonio estaba en los detalles y que la ley general no iba a ser sencilla. Y obviamente, pues esto vino a derivar en que ya una vez entrando en esos detalles, a nosotros nos sorprendió mucho la apertura, el sentarnos a redactar artículo por artículo, organizaciones de la sociedad civil, académicos de la Red por la Rendición de Cuentas, México Infórmate, con más de 300 horas de grupo de redacción, de artículo por artículo, como te digo. Obviamente no lo esperábamos. Obviamente llega diciembre, se presenta la iniciativa ya con un par de defectos de inicio que nos llamó la atención, que de hecho hicimos un posicionamiento público en ese momento, pero diciembre pasó, llega enero. Y también estábamos en un dilema muy fuerte, ¿no? Estos documentos que empezaron a filtrar, pues no tenían ni padre, ni madre, ni nombre, ni autor, ¿no? Eran documentos, eran propuestas que veíamos del dice y debe decir, cómo estaban dinamitando prácticamente todos los avances que se estaban planteando. Y entonces no podíamos hacer box de sombra, decíamos, pues ¿cómo vamos a salir a pelear y combatir algo pues que no tiene un logo, que no tiene un sello, que no tiene un autor? ¿De quién es eso? ¿De quién es esto? Y entonces lo que sí pasó es que en las redes, los medios y demás empezó a generar presión suficiente como para que, pues digamos, Consejería Jurídica de Presidencia dijera, pues sí, es de por acá, sentémonos a platicarlo. Lo discutimos, nos dimos cuenta que, como repito, decía Juan Pardinas, querían matar moscas a bazucazos, por decirlo de manera menos fea, ¿no? Y la verdad, el proceso da un aprendizaje muy importante, Carmen. La sociedad civil puede ganar. Y creo que vale la pena. Si nos organizamos, podemos ganar. Si nos especializamos, podemos ganar. Si hacemos política desde la trinchera ciudadana, todavía podemos ganar. Y podemos ganar cosas. Y creo que vale la pena, en un contexto nacional como el que está, creo que vale la pena insistir y subrayarlo. Para es indispensable, Guillermo, lo que dices es indispensable. Joel, por los minutos que tenemos esta noche, ¿qué destacarías como lo más relevante que hoy tiene esta ley general, ya de la mano, ya promulgada, de la constitucional? Tres cosas. La primera, la construcción del Sistema Nacional de Transparencia. Esto hará que el derecho de acceso a la información se ejerza de manera similar en todo el territorio nacional. Segundo, el aumento de las obligaciones de oficio. Pasamos de 17 a 48, ¿y eso qué quiere decir? Que mucha información que antes se tenía que solicitarse, que se tenía que ir hacia recursos de revisión, ya va a estar disponible para que la ciudadanía meta la mano al gobierno, meta la mano al legislativo, meta la mano al judicial y ejerza de verdad un control democrático que urge en este país. Y tercero, afortunadamente no hubo regresión para que el IFAI, ante el contexto que vive el país, se pueda pronunciar a primera vista sobre graves violaciones a derechos humanos. ¡Qué batalla, eh! Una gran batalla. No fue progresiva porque no quedó así en la ley general, pero no se perdió porque vamos a seguir teniendo competencias. Y un detalle adicional que no puede pasar por desapercibido: está ya también en el Congreso la reforma que va a generar el Sistema Nacional Anticorrupción. Tiene que pasar por los congresos estatales, y creo que si hay armonía y quedan bien redactadas las leyes que habrán de normar este sistema, se pueden regular cosas que no quedaron en la Ley de Transparencia, como hacer públicas las declaraciones patrimoniales y hacer públicas las declaraciones de interés, para que luego no digan que hay intereses encontrados entre actores y que no fueron declarados previamente. Déjenme, Guillermo, Joel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación una vez promulgada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Volvemos en un momento. Guillermo, Joel, estamos siguiendo en el corte los muchos temas que hay en México, desde luego, pero déjenme retomar el hilo sobre lo que hoy tenemos en México.
Bueno, desde luego es mucho mejor lo que hoy se tiene a lo que se pudo haber perdido, como decíamos, en el camino. Sin embargo, déjenme detener en las partes en donde no quedó muy feliz mucha gente, algunas cuestiones que esta ley no logró resolver bien, y creo que también vale mucho la pena, Guillermo, que nos refiramos a ello. ¿Qué partes no quedaron contempladas y qué partes que sí están contempladas preocupan a varios? Pues bueno, mira, vale la pena decir que más que hay una cosa sencilla, no hay regresiones como tal, y eso es importante decirlo. Ese es un gran triunfo. En muchos planos no hay avances, en otros planos no hay claridad. Es decir, por ejemplo, la prevalencia de la ley. No avance casi es un triunfo en este contexto. En el contexto nacional. En el contexto en que estaba el asunto, que no haya regresión, es que no hay regresión, eso ya es ganancia. Esa es la ganancia, ¿no? El punto es, por ejemplo, la prevalencia de la ley. Es algo que por más que se dice y se insiste, hay quienes están incómodos con esta parte, y tiene que ver con que en materia energética la reforma, la ley general señala que pues se tendrán sus propios procedimientos y se tendrán es decir, refiere en materia energética a las legislaciones especializadas en esa materia. Aunque establece en la misma legislación que la ley que va a prevalecer en esto es la ley general, pero genera una confusión determinada, y creo que eso pudiese preocupar, y preocupa más bien a muchas personas, sobre todo por la gran cantidad de recursos y la gran cantidad de temas de que se vienen en futuro con cogeneración de energía y demás. Efectivamente, en el proceso legislativo quedaron algunos artículos que se pueden prestar a malas interpretaciones, y uno fundamental es el de la prevalencia de la ley. A mí me hubiese gustado que el titular del Ejecutivo hubiese mandado un claro mensaje a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal para decir con mucha precisión que en materia de transparencia era la ley general la que iba a predominar sobre las otras, y en ese momento simbólico, porque ojo, no fue un evento solo del Ejecutivo Federal, no. Fue un evento del Estado mexicano. El Estado mexicano con esta ley tiene que modificar por completo sus parámetros de comportamiento, y ahora el gran desafío del IFAI es hacer que permeen sus prácticas cotidianas de todas las instituciones públicas, pero este tipo de eventos, cuando hay una clara instrucción de los titulares o representantes de los poderes, no son muy útiles. Y son de las cosas que yo extrañé el día de ayer, que hubiera mensajes mucho más claros del Ejecutivo, del Judicial, sobre cómo ellos que encabezan estos poderes daban un pleno respaldo y que no quedara ninguna duda sobre la importancia y cómo iba a prevalecer esta ley. Fede, yo creo que yo voy a tener pesadillas durante un tiempo por el evento de ayer, por varias razones. ¿Pesadillas? Sí, ¿por qué? Digamos, estábamos frente a una serie de personajes, ¿no? Me tocó enfrente a César Camacho Quirós, el señor de los relojes, estaba a un lado Luis Videgaray, el señor de la Casa de Malinalco, estaba el señor presidente, y estaban o sea, es decir, yo sí me preguntaba de qué manera mandas la señal de que en un evento sobre la nueva Ley General de Transparencia tenemos personajes que han sido cuestionados de una manera tan ruda, ¿no?, en el presidium, ¿no? Y bueno, en general yo hubiera esperado que el evento del día de ayer fuese un evento mucho más abierto, por lo mismo, que hubiese mucho menos político y mucho más actor. Entiendo que el Estado mexicano en su conjunto tiene que, pues presenta la Ley General de Transparencia, pero sí hizo falta, digamos, pues una señal más contundente, una instrucción más directa al gabinete. Estaba el gabinete también ahí, hubiera sido interesante que se dijera: vamos a hacer una pausa en el camino, señores, y vamos a cambiar cierto tipo de cosas. Y regresando a la pregunta, había una parte en la que se solicitaba que obviamente se hiciera pública el listado de cuando se utilice esta facultad para intervenir o geolocalizar, digamos... Sí, eso me refiero. Como obligación. No, como obligación de transparencia. Exacto. No pasó como obligación de transparencia, venía en la iniciativa, no vino después, fue retirada, y se argumentaba que, que no estábamos pidiendo los mayores detalles, sino más bien herramientas para poder verificar si ese tipo de facultades que son tan polémicas, pues estaban siendo bien utilizadas o no. Totalmente. No hubo eco.
No hubo eco. No hubo ningún eco. De hecho, no creo que no hubo ni siquiera una explicación contundente al respecto del por qué. Pero y tenía mucho sentido. Piensa en hechos como Ayotzinapa, claro, que es un poco por lo cual justificaron el que se pudiese tener esa potestad, esa facultad. No sabemos nada, ¿no? Entonces, digo, yo voté en contra, ¿no? Es decir, que se pusiese la acción de inconstitucionalidad y, como lo dije en su momento, el que pregunta no se equivoca, que se pronunciara la Suprema Corte. Claro. Aquí tenerlo como una obligación de oficio nos daría la oportunidad de ver en qué momento se está ejerciendo esta ley y bueno, pues ahora ya sabemos que incluso hasta el SAT está haciendo uso de esas prerrogativas y atribuciones. Y concluyo nada más muy rápidamente, Carmen, diciendo que otra de las cosas que me hubiese gustado ver fuese una representación en el Presidium de sociedad civil que jugó un papel fundamental para sacar esta ley y desde luego me hubiese gustado también ver un reconocimiento más explícito de todos los actores a esta sociedad civil que sin duda, sin su apoyo, creo que no estuviésemos congratulándonos como lo hicimos el día de ayer por tener la ley que tenemos. Guillermo Joel, sobre los sujetos obligados, ¿se amplía? ¿Quién sí, quién no? ¿Cuál es el espectro de sujetos ya cabalmente obligados a entregar información a quien la pida, salvo las reservas que la propia ley indica con mucha claridad y que son restrictivas, por supuesto? Si no tienes inconveniente, dentro al quite. Mira, básicamente es toda institución pública y toda persona física o moral que ejerza recursos públicos. Persona física, moral. Ya no solamente sector público, sino claramente el que ejerza recursos públicos. Un peso público es sujeto obligado. No sujeto obligado, tiene que reportar. Tiene que reportar. O sea, sujeto obligado sí son las instituciones, las dependencias. Los demás tienen que reportar. Y los demás tienen que reportar. Pero sí hay que ser muy claros, Carmen, en que hay un periodo de 1 año para que entre en vigor la ley. Es decir, por el momento sí le preguntan a un partido político, ahora que vienen las campañas, en qué se gastaron en el estado de Sonora, la partida que le tocaba a cada uno de los partidos, va a ser el INE quien va a responder para esta elección. Es 1 año después de hoy, ¿no? Que ya entrará a pleno vigor y que cualquier ciudadano que le pida a un partido, sindicato, judicial, legislativo, si no está, o incluso a un estado o municipio que no está conforme con la respuesta que le dio la institución, o en su caso de estados y municipios el órgano garante, le podrán decir al IFAI quién tiene la razón, ahora, la institución o yo como ciudadano. Ahora, a partir de hoy, INAI. Ahora exactamente, ya no es IFAI, es INAI, Instituto Nacional, que no es una reforma cosmética, sino es real en términos de que este instituto ahora tendrá competencia sobre los 3 poderes y los 3 niveles de gobierno. Entonces también cambia de nombre. Así es, INAI. Importante también, pero por mencionándolo, los fideicomisos, los fondos públicos, sí. Carmen, fue un tema sumamente debatido, difícil, complicado durante la discusión. Se logró, afortunadamente. Si tienen un peso público, tendrán que reportar sobre ese peso público y esa fue una batalla, creo, titánica. Gran parte de los recursos que se quedan en el olvido, o en el olvido público, en la opacidad. No en el de ellos, pero sí en el gran olvido, va a dar a fideicomisos que dejan de rendir cuentas, obviamente. Se marca como ejercido en los millones de pesos, pero quedan a la discrecionalidad total. Y creo que esta reforma le da muy buena posibilidad a la sociedad de hacerlos rendir cuentas. Y la otra parte, insisto, creo que el cambio de nombre, yo no estaba muy de acuerdo por el posicionamiento que ya tiene la marca como IFAI, ¿no? Pero no es cosmética. Claro. Los dientes que tiene ahora el INAI, que va a tener... ¿Qué significa el INAI? ¿Manden? ¿Qué significa el INAI? Bueno, significa precisamente Instituto Nacional de Acceso a la Información Transparencia y Protección de Datos Personales. ¿No? Y pudiese entenderse como un verdadero órgano nacional. Esta parte me interesa mucho destacarla. Va a poder revisar a los institutos locales en su mayoría cooptados por gobernadores, cuyas resoluciones son una verdadera pena para el derecho y para el sentido común en muchas de las ocasiones, que ahora antes nada más teníamos el amparo por encima de esas resoluciones, ahora vamos a poder fácilmente de manera electrónica acudir al INAI para que el INAI lo revise. Entonces ya nos amplía esa posibilidad. Guillermo Joel, nos quedan pocos minutos. Después de la pausa entramos en la parte final.
Entramos en la parte final, regresamos hablando del INAI en México. Volvemos. Bueno, se acabó el tiempo, Guillermo. Joel, ¿con qué te despides? Un último comentario en este programa. Que hay muchos retos. La implementación va a ser el reto y México, como bien decía Amnistía Internacional, es un país de leyes, pero no es un país de justicia. Y en este caso creo que es bien importante que la implementación de esta ley nos lleve gran parte de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo en los próximos años. Va a ser muy triste, o sería muy triste, que teniendo una ley así, no tengamos una implementación de 4, pongámoslo así. Y eso va a ser... ¿De 4? Sería terrible, ¿no? O sea, del 1 al 5, del 1 al 10. Imagínate, si teníamos una iniciativa de 10 y luego tenemos una ley de 8, que la implementación sea de 4, sería terrible. Por eso sí es importante que los estados homologuen sus legislaciones de manera positiva y que se logre la apropiación del derecho. Hay que preguntarle a los gobiernos, hay que preguntar de lo que sea, todo el tiempo. Hay que levantarse en la mañana y de eso nos tenemos que ocupar, tanto INAI, sociedad civil, que sea tan sencillo como otras plataformas en las que agarras tu teléfono y dices, yo quiero saber sobre este tema. Que sea así tan sencillo, tan socializado, como para que la información pues sí sea poder y el poder esté en nosotros, en los ciudadanos. En los ciudadanos. Joel, ¿con qué te despides? Ayer fue un evento simbólico y real importante. Existe con esta ley la posibilidad de que cambie por completo la relación autoridad-ciudadanía. No va a ser fácil, los ciudadanos tienen que hacer su parte, el INAI está listo para asumir a plenitud el mandato que tiene, pero si no hay ciudadanía activa que esté dispuesta a controlar a las autoridades, esta brecha en la implementación que señala Guillermo puede suceder. Otro actor fundamental para esto son ustedes, Carmen, los periodistas. Van a tener oportunidad de preguntarle en qué se gasta el legislativo la cantidad de recursos que erogan, en qué se lo gasta el judicial. Y seamos realistas, la federación de una manera u otra va caminando, aunque, ¿no?, hay bemoles últimamente. Pero el gran problema de fondo está en los municipios, está en los estados. Muchas veces es imposible saber incluso la nómina que se gasta un ayuntamiento. Para ello es fundamental que la ciudadanía se apropie y que deje de ser solo el 6% quien ejerce este derecho y que pasemos al 15, al 20%, que la democracia se ejerza cotidianamente a través del derecho de acceso a la información. ¿Piensan, Joel, como parte de este organismo del Estado, los comisionados, hacer algo en particular para incentivar que la gente pregunte, para que se apropie de esto? Porque claro, decirlo está bien, pero también hay que hacer cosas para que la gente entienda que es suyo el derecho y que lo tiene que ejercer cuando quiera, a la hora que quiera y por lo que quiera. Dos cosas muy rápidamente. La primera es que generamos un nuevo sistema de evaluación al desempeño. Tienen que saber exactamente qué estamos haciendo en el IFAI y que la ciudadanía empiece por controlarnos a nosotros. Y dos, tenemos que salir y vamos y estamos saliendo a la calle. Que sepan exactamente qué es el INAI y cómo le puede servir. ¿Qué vamos a hacer? Alguien quiere hacer una pregunta y nos va a poder llamar por teléfono. Que se sepa que es fácil. Que no es un trámite jurídico, que no es un procedimiento complicado y que tiene al INAI de su lado. Y a eso le vamos a apostar gran parte de lo que queda de este año y del siguiente para construir la Plataforma Nacional de Transparencia. Pues un tema centralísimo, sin duda, Joel, Guillermo, y a los dos les agradezco que estén aquí para hablar de ello y seguiremos hablando porque esto es un punto de arranque de lo que tú dijiste, varios años. Es un tema que también requiere un cambio cultural, entre otras cosas, en términos de las instituciones y de la propia sociedad mexicana. Gracias por estar aquí a los dos para hablar de ello. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, y tu auditorio. Gracias. Y a usted que nos permite acompañarle. Pásela bien. Le esperamos mañana. Buenas noches. Somos CNN México.